¿Cómo puedo sujetarme a las autoridades aun sabiendo ciertamente que ellos o se burlan o nos roban o nos mienten y muchos otros asuntos que definitivamente nos tientan a desobedecer? Tremenda pregunta. Pues son preguntas de la época, de la actualidad. Yo estoy contento que la gente se anime a hacer ese tipo de preguntas. A nuestros hermanos y amigos que están escuchándonos, viéndonos a través de las redes, evidentemente no estamos de acuerdo que ninguna autoridad abuse de su poder, abuse de su autoridad para mentir, para robar, para usar cualquier tipo de violencia o manipulación sobre aquellos que están por debajo de él, que él está para cuidarlo, protegerlo. No estamos de acuerdo con el robo ni con la mentira. Ahora bien, ¿cómo puedo sujetarme? Bien, autoridades son los padres en el hogar, los empleadores y directores de departamento en las empresas. Autoridades son los profesores en las instituciones educativas, los cuerpos militares llamados a poner orden, el gobierno civil, los magistrados jueces, los pastores en una iglesia están para gobernar. Son las autoridades. Y asumimos que la pregunta se refiere a las autoridades del gobierno civil. En ese sentido, voy a asumir que a esas autoridades, pero no olviden que debemos someternos a los padres, a los empleadores, a los profesores, a los policías. Debemos sujetarnos a las autoridades. Ok, asumiendo que estamos hablando de autoridades del gobierno, pues, ¿cómo puedo sujetarme? Por medio de la fe en Dios, confiando en Dios. Mire usted lo que dice Pablo a los creyentes en Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Número uno, Dios ha puesto, Dios ha diseñado que en las sociedades, en la familia, en la sociedad, en el empleo, estemos bajo autoridad. Hay autoridad que son de parte de Dios, son de parte de Dios. Son por Dios constituida, Dios la diseñó. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, resiste a lo ordenado por Dios, se opone a Dios. Ay, no, que no sea así. Que no sea así. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán castigo, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Desea pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrá elogio de ella. Algo más que quiero agregar: ¿cómo me puedo sujetar a las autoridades? Hemos visto, confiando en Dios. Dios, tú la pusiste ahí, no necesariamente la persona con nombre y apellido, pero si alguien quiere saber quién gobernaba a Roma cuando Pablo le escribió a los creyentes, era Nerón. Tenemos que confiar en Dios en los gobiernos difíciles y en los gobiernos fáciles. Confiar en Dios, someternos a las autoridades. Ahora hay una segunda razón, además de hacerlo por fe en Dios, confiando en Dios, a causa de la conciencia. Dice el versículo 4 de este capítulo 13 que el gobierno, los gobernantes son para nosotros siervo, ministro de Dios para el bien público. Hermanos pastores que están aquí en este programa, imagínense ustedes si no hubiera gobierno en medio de la pandemia, todo el mundo sin reglas, sin control, contagiando, la gente muerta, no hay hospitales, no hay nada. Esto fuera
el infierno parte 2. Es decir, que las autoridades son ministros, siervos para el bien público, y los creyentes estamos llamados, como dice el verso 5, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y el creyente debe procurar tener siempre una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Así que espero haber respondido la pregunta. Dios ha diseñado la familia, los pueblos, no para que vivamos como llaneros solitarios o no como vivamos independientes, cada quien por su lado, sino que haya orden, buen orden y armonía bajo la autoridad en los padres, de los empleadores, de los profesores, de la policía, del gobierno civil, de los jueces, etcétera, etcétera. Yo creo que es una bendición estar sujeto a las autoridades. Evidentemente, que cuando se oponen a las escrituras, que ellos prohíban predicar el evangelio, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres en cuanto a la predicación del evangelio. No vamos es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Por si acaso alguien tiene en mente eso, no estamos de acuerdo con los gobiernos dictadores, abusadores, mentirosos, ladrones. No estamos de acuerdo ni lo estamos apoyando. Simplemente estamos respondiendo la pregunta: ¿cómo puedo someterme a las autoridades? En fe y con limpia conciencia. Quisiera agregar algo ahí. Es que hubo un caso en el estado de la Florida, en una escuela, que hubo varios muertos y las autoridades no actuaron correctamente. El vecindario puso una demanda y el gobierno de la ciudad perdió la demanda y tuvo que pagarle a los familiares de los maltratados $45 millones. Alguien dirá, pero eso es en Estados Unidos, aquí no. En efecto. Y ahí dice Salomón: cuando la injusticia abunda, el creyente se esconde. Entonces, si tenemos un gobierno que se burla, que roba, que miente, lo correcto sería demandarlo en los tribunales. Sería lo correcto. Pero en este país, hacer eso es un riesgo demasiado alto para correrlo. Por lo tanto, hay que, como dice Salomón y dice Pablo, y aquí resumo: en tiempos donde abunda la injusticia y la corrupción, el creyente se esconde. Eso por un lado. Y por el otro lado, por fe y por motivo de conciencia, quedarse quieto y orar por ellos. Amén, amén. Orar por ellos para que podamos vivir quieta, con todo orden, que no haya abuso, ¿verdad, pastor? Que atiendan lo que tienen que atender, que no se descuiden de proteger cuando tienen que proteger a la ciudadanía, a los niños, a la escuela, etcétera, etcétera. Amén. Y tal como han dicho los pastores, como señala el pastor Arocha, hay medios para ello, pero hay que ser entendido en el lugar donde nos ha tocado vivir. También el mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos habla de no devolver a nadie mal por mal. Digo esto porque en la pregunta aparece la palabra que la desobediencia de ellos lo tienta también a desobedecer. Nosotros no debemos ser arrastrados que porque otro haga algo malo, yo voy a tratar de ejercer justicia con otra cosa mala sobre aquello que esa persona hizo. No somos los jueces. Dios ha establecido tribunales y ha establecido medios para eso. De modo que Dios nos guarde de no ser tentados, que el mal de otro se convierta en la justificación para el mal nuestro. De ninguna manera. De modo que si ellos están haciendo mal, ellos darán cuenta a Dios. Dios tiene sus medios para hacer justicia. Nosotros podemos pedir en oración que esos medios sean eficaces para que la justicia llegue.
pero eso no nos excusa a nosotros para hacer lo indebido. Lo digo nueva vez y lo repito, por el tema de no ser tentados. La Escritura es muy clara, la tentación sale de nosotros mismos, cuando somos atraídos por deseos contrarios a Dios. Entonces, yo no puedo justificar mi tentación por el mal obrar de otro.